Buenos días. Vamos a ver algunos consejos para resolver los problemas de combinatoria. Cuando se les presenta un problema, una de las primeras preguntas que deben hacerse es: ¿interesa el orden de los elementos involucrados? ¿Se pueden repetir los elementos del conjunto dado? Si la respuesta a la primera pregunta es no, es decir, que no interesa el orden de los elementos involucrados, estamos frente a un problema de número combinatorio. Si la respuesta es sí, podría ser un problema de números de funciones, variaciones o permutaciones. ¿Cómo distinguir entre estos modelos entonces? Vamos a responder ahora la segunda pregunta. ¿Se pueden repetir los elementos del conjunto dado? Si la respuesta es sí, podría ser un problema de número de funciones. Si la respuesta es no, puede ser un problema de variaciones o permutaciones. ¿Cómo distinguir entre estos dos modelos, variaciones o permutaciones? Recordemos que las permutaciones son funciones biyectivas, por lo que la cantidad de elementos del dominio coincide con la cantidad de elementos del codominio. Si no, las funciones no podrían ser biyectivas. Mientras que las variaciones son funciones inyectivas y no necesariamente el número de elementos del dominio es la misma que la del codominio. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuántos grupos de trabajo de 4 personas se pueden formar de un grupo de 10? ¿Interesa el orden de los elementos? No, porque yo estoy formando grupos de personas en donde no me interesa si una va primera, la otra segunda o tercera. Formo un grupo. Cuando yo cambio una de esas personas y la sustituyo por otra, ahí tendré otro grupo. Por lo tanto, es un problema que se resuelve aplicando número combinatorio. Miremos este otro ejemplo. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 6, 7, 8 y 9? ¿Interesa el orden de los elementos involucrados? Sí, porque no es lo mismo el número 668 que el 866. Cuando yo cambio el orden de los elementos, es otro número. ¿Se pueden repetir los elementos del conjunto dado? Sí. Por lo tanto, es un problema que se resuelve aplicando número de funciones. Si tenemos en cambio esta pregunta, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 6, 7, 8 y 9? ¿Interesa el orden de los elementos involucrados? Sí, porque no es lo mismo el número 678 que el 876. ¿Se pueden repetir los elementos del conjunto dado? No. Y entonces miremos, el conjunto tiene 4 elementos, 6, 7, 8 y 9, y los números son de 3 cifras, por lo que el dominio no tiene la misma cantidad de elementos que el codominio. Es un problema que se resuelve aplicando variaciones simples. ¿Cuántos números de 4 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 6, 7, 8 y 9? ¿Interesa el orden de los elementos? Sí. No es lo mismo el número 6.978 que el 8.796. ¿Se pueden repetir los elementos? No. El conjunto, miramos ahora, tiene 4 elementos y los números son de 4 cifras. Por lo tanto, el dominio tiene el mismo número de elementos que el conjunto codominio. Por lo tanto, es un problema que se resuelve aplicando permutaciones. Pero no todo es tan simple en las matemáticas. Muchas veces hay problemas que no responden a ninguno de estos modelos o que son combinación de varios de estos modelos. Por eso, muchas veces ayuda para resolver los problemas recursos como el diagrama arbolar, el recurso del casillero. Les pueden ayudar a encontrar la solución de los mismos.